Listo. Muy buenos días. Muchas gracias, ingeniero Enríquez, por hoy día apoyarnos nuevamente. Hoy en nuestra última central del complejo hidroeléctrico de Paute, de Selexur. Agradecemos nuevamente su participación y agradecemos a Selexur por la apertura que nos han dado para poder realizar este pequeño tour virtual debido a las condiciones que estamos teniendo actualmente en el país y en el mundo. Puede continuar, ingeniero. Gracias. Listo. Buenos días a todos. Vamos a continuar estas visitas virtuales que se han programado. Hoy nos corresponde la central Molino. Es la central más antigua de las que ahora se encuentran en operación y hacen parte del complejo hidroeléctrico Paute. Vamos a presentar un temario. En primer lugar, nos ubicaremos en el complejo Paute Integral. Luego presentaremos datos generales de la central y iniciaremos un recorrido por las instalaciones de la central de acuerdo a cómo se da el proceso de generación. Esto es la presa Daniel Palacios, el túnel de carga. Iremos por casa de máquinas. Dentro de casa de máquinas, los equipos principales como son turbina, generador, transformador, los sistemas auxiliares, los de mayor relevancia. Luego nos saltaremos ya a la subestación, que es el punto de conexión hacia el Sistema Nacional Interconectado. Por último, tocaremos nuestro centro de control de generación, el SCADA, con ciertos detalles, por la función que cumple en el Sistema Nacional Interconectado. Al final, ya como el último paso del proceso, está la descarga, que tiene una importancia debido a la conexión que tiene, una conexión directa con la central sopladora. Este es el complejo Paute Integral, que integran 4 centrales, todas en cascada, aprovechando las aguas del río Paute. Ubicación física, están iniciando por Mazar, que es la segunda en su construcción, arrancó su operación en el 2010. Adicional a su capacidad de 170 megavatios, la importancia más relevante está en su capacidad de almacenamiento. Son 410 millones de metros cúbicos, lo que permite una regulación, cerca de una regulación mensual para el resto de centrales que están en la misma cuenca. Posteriormente viene la central Molino, que es la más antigua, que fue construida en 2 etapas. La potencia de esta son 1100 megavatios con 10 unidades de generación. El embalse es un embalse más pequeño que el de Mazar, con 120 millones de metros cúbicos, lo que en su inicio de operación daba una posibilidad de una regulación semanal. Posterior tenemos la central sopladora con 487 megavatios, 3 unidades de generación. Esta tiene la particularidad de que no tiene embalse, hay una conexión directa entre la descarga de la central Molino y esta nueva central que tiene pocos años de operación, 3 años y un poco más de operación. La última central dentro del complejo es la central Cardenillo con 596 megavatios, que todavía no ha sido construida, tiene ya diseños definitivos y está
en espera del inicio de su construcción. Esta es la ubicación ya física dentro del río Paute, de las centrales del complejo hidroeléctrico Paute, con sus datos más relevantes, ¿no? Hay que destacar ya en el caso de la central Molino, tenemos desde la presa Daniel Palacios dos túneles de carga para un túnel para cada 5 máquinas. Algunos datos históricos sobre las fases de construcción de la central Molino. Se firmó el contrato para la construcción en el 76, sin embargo la construcción mismo como tal inició en el 78. En el 81 ya se finalizó la construcción de la presa Daniel Palacios y en el 83 se dio inicio a la operación con las 5 primeras unidades. Luego se completó ya la construcción de la siguiente fase, que son las 5 siguientes unidades, para que en el 91 tengamos el complejo de la central Molino completo. Hay algunas fotografías que muestran algunas fases de construcción, sobre todo de la presa, incluso una fotografía histórica del evento de la inauguración. Más adelante, en la siguiente presentación, vamos a mirar otras fotografías de estas fases de construcción. Incluso se muestra el campamento que actualmente en su gran mayoría sigue sirviendo como centro logístico para las actividades de operación y mantenimiento, no solo de la central Molino, actualmente también incluso para la central Soplador. Ahora entramos ya directamente a lo que es la central Molino, ya con todos sus detalles. Como les indicaba, iniciaremos según se da el proceso de generación en esa línea, arrancando por la presa. Hay una fotografía que quisiera destacar en esta lámina, que está a la izquierda. Esa es una fotografía tomada dentro del desagüe de fondo, que permite una mirada directa hacia uno de los poblados que están aguas abajo, que se llama Amalusa, una parroquia. Esta es una vista aérea de la presa Daniel Palacios. Algo que podemos destacar en esta vista es la presencia de la draga que está sobre el embalse, misma que tiene la función de retirar los sedimentos que son arrastrados por el río y que se empiezan a depositar en el embalse, y mantener sobre todo la capacidad de almacenamiento. Y en el caso de Molino específicamente tiene la función de mantener despejada la zona donde está la toma de carga, donde arrancan los túneles que se van hacia casa de máquinas, con el afán de evitar que materiales de ese tipo, sedimentos, sean arrastrados hasta casa de máquinas y provoquen un desgaste adicional a la turbina, básicamente. Vamos ya con los detalles y las características de esta presa. La presa es de tipo arco-gravedad. Básicamente significa que tiene una disposición o un tipo de construcción que permite que las fuerzas provocadas por el agua misma
ejerzan presión hacia los estribos sobre los que está fijada la presa. Por eso tiene esta forma de arco. Entonces la presión que ejerce directamente hace que tenga una ligera deformación que asegure su fijación contra los estribos o caras de anclaje. Tiene una altura de 170 metros, una longitud de coronación de 400 metros, y ahí hay también un detalle del volumen de hormigón que tiene. El nivel máximo de operación de nuestro embalse es la 1991, considerando la referencia de metros sobre el nivel del mar. Sobre ese nivel hay un sistema de control a través de compuertas radiales que permiten la evacuación de los excedentes. Hay un mínimo nivel de operación que está determinado en la 1970, que tiene que ver con algo que les comenté anteriormente, con los sedimentos que están depositados en el embalse. Eso hace que no se pueda disminuir por debajo de este nivel, porque se provoca precisamente ese arrastre de sedimentos que podría causar un desgaste mayor en los componentes mecánicos en casa de máquinas. A raíz de la construcción de la central Mazar, este arrastre de sedimentos ha sido disminuido notablemente, y esa es una de las funciones principales del embalse de Mazar, que se está cumpliendo a cabalidad. El volumen total, un dato que ya les había indicado, son 120 hectómetros cúbicos, 220 millones de metros cúbicos como volumen total. De eso, el volumen útil inicial, o sea, inicio de la operación antes del arrastre de sedimentos, serán 105.5 hectómetros cúbicos. Sin embargo, ahora, después de 37 años de operación, ese volumen está por el orden de los 70 hectómetros cúbicos. El resto, obviamente, son sedimentos, ¿no? A pesar de la actividad de dragado, no es posible el retiro total de esos sedimentos, sino lo que les había manifestado, que son dragados en zonas donde está específicamente la toma de carga. En esta fotografía, en la parte de abajo a la derecha, les estoy indicando, esta es la toma de carga donde arrancan los túneles de carga. En esta zona se pretende dejar siempre despejado para evitar ese arrastre. La longitud aproximada del embalse es de 12 kilómetros. Es relativamente pequeña comparada con el embalse de Mazar. Y el área del Cuenca abarca 5.160 kilómetros cuadrados. La presa Daniel Palacios, como tiene algunos sistemas de control y control del nivel del embalse, por ejemplo, en el caso de los vertederos, tenemos 6 compuertas en los vertederos, son del tipo radiales, con caudal de diseño algo más que 7.000 metros cúbicos por segundo, con su apertura total que son de 12 metros. El objetivo, como ya les había indicado, de estas compuertas es evacuar el excedente de agua en las épocas de invierno, sobre todo. La operación de estas compuertas en su diseño original era de forma local.
en tableros de control que estaban ubicados junto con las compuertas. Sin embargo, a raíz de la implementación del SCADA, para el centro de control de generación, este control se lo hace remotamente e incluso se lo hace de manera automática con un algoritmo diseñado y que considera los niveles del embalse, los caudales de ingreso para definir las aperturas de las compuertas. También se han incluido para los sistemas de control, los sistemas de videovigilancia que permiten verificar que las condiciones de apertura sean las adecuadas. Otro sistema dentro de la empresa Daniel Palacios es el desagüe de fondo. Al inicio de la presentación les había dicho que había una foto ahí que estaba en la presentación. Esa foto es tomada dentro de uno de los desagües de fondo, cuando obviamente está cerrado, ¿no? El desagüe de fondo, tenemos dos válvulas en el desagüe de fondo. Este desagüe de fondo está ubicado por debajo de la toma de carga. Objetivo fundamental es ayudar con la evacuación de los sedimentos que están en esa zona de la toma de carga. Su apertura se hace cuando se tienen caudales elevados en realidad para evitar el descenso del nivel del embalse. Unas 2 operaciones en el año es normalmente lo que se hace en épocas de invierno, ¿no? Aquí está la capacidad máxima de descarga del desagüe de fondo y los diámetros de esas tuberías. El sistema este de desagüe de fondo tiene 2 válvulas, una válvula del tipo cono hueco en la parte ya de evacuación y unas válvulas de seguridad de tipo compuerta que están más atrás. Otros sistemas dentro de la presa Daniel Palacios están relacionados a la toma de carga. En este diagrama podemos indicar o podemos mirar la toma de carga. Esta es la toma de carga que son 2 tomas de carga, una para fase AB y otra para fase C. Entonces, asociadas a estas tomas de carga, tenemos un sistema de compuertas, unas compuertas de cada una de las tomas que les denominamos compuertas de servicio, que serían las que están acá, y que se desplazan desde la parte alta de la represa, ¿no? A través de Malacate se hace el descenso cuando se van a hacer tareas de mantenimiento. Cuando se van a hacer tareas de mantenimiento y para hacer el vaciado del túnel, se coloca esa compuerta más una compuerta adicional en un agujero que está más atrás todavía, que también desciende desde el mismo sitio, que es la compuerta de mantenimiento, y se procede con el vaciado del túnel de carga. Aquí hay un ducto, que es el ducto de aireación, que cumple la función de ingresar el aire para los vaciados de los túneles, y en el caso del llenado, en cambio, retirar el aire que está ahí. Eso evita, obviamente, o permite el control de las presiones dentro del túnel de carga.
incluso en condiciones de emergencia, digamos que hubiese una emergencia en casa de máquinas, por ejemplo, la rotura de una tubería de presión, la acción inmediata en ese caso es el cierre del túnel de carga mediante la colocación de esta compuerta de servicio para evitar el daño o disminuir el ingreso de agua y la inundación en la casa de máquinas. Acá tenemos algunos datos ya más específicos de las compuertas. Son de ruedas fijas, ¿no? Tiene una altura de 6,15 metros y un ancho de 3,6. La de mantenimiento es solo una, como les decía, pero esta se puede desplazar en las diferentes posiciones, tanto para el túnel de fase AB o para el túnel de fase C. Ahí están los materiales, como son las guías por donde se desplazan las compuertas, y la extensión desde qué nivel hasta qué nivel se desplazan. Está de la 1993, o sea, casi 4 metros sobre el nivel máximo del embalse, que era 1991, hasta la 1920, que es el nivel donde arranca el túnel de carga. Todo eso se pueden desplazar las compuertas. El nivel de descanso es un nivel donde deben mantenerse las compuertas, ¿no? Para, en el caso, como les decía, de un evento, pueda, en el menor tiempo posible, sellar el túnel de carga. El último sistema, o el sistema más bien que permite ya la conexión de la presa con casa de máquinas, es el túnel de carga. Como les había indicado, son 2 túneles de carga, uno para cada 5 unidades, que arrancan desde el estribo izquierdo de la presa y se van aproximadamente 6 kilómetros hacia la parte alta de casa de máquinas, con una pendiente de apenas 3%, hasta llegar a la parte alta de casa de máquinas, que es donde se tiene ya la tubería de presión, la que genera la diferencia de presión por altura y que permite obviamente que la energía sea transferida o transmitida hacia las turbinas a través del rodete específicamente. Cuando llegan a la parte alta de casa de máquinas, también tenemos en cada uno de los túneles de carga una chimenea de equilibrio que tiene la función de controlar o compensar las variaciones súbitas de nivel que se tienen como consecuencia de maniobras operativas. Por ejemplo, en el caso de una falla, una desconexión repentina de una unidad de generación, los inyectores de las turbinas cierran de manera inmediata para evitar la sobrevelocidad de la turbina y la unidad de generación. Eso provoca en el sistema hidráulico un choque, un golpe de ariete por ese cierre repentino de un sistema que tenía un flujo, y toda esa variación de presión y esa variación de nivel es compensado y es controlado con estas chimeneas de equilibrio. Aquí están los tipos de chimeneas de equilibrio que tenemos. Son del tipo de orificio restringido, es decir, que en una sección de la chimenea tienen una disminución del diámetro, ¿no? Son normalmente de 7 metros, pero
En el caso de la fase AB, en esa sección del orificio restringido son de 2.3. Miren que la altura de la chimenea de equilibrio está por el orden de los 170 metros para fase AB y 130 metros para fase C. Es un túnel bastante amplio. Obviamente esas dimensiones y la capacidad que debe tener estas chimeneas de equilibrios son tales que permiten que todo ese golpe de ariete y esas variaciones de nivel se compensen y se queden dentro de ese túnel, no generen evacuaciones de agua por otros sitios. Ya desde la chimenea de equilibrio tenemos la tubería de presión que es de aproximadamente 650 metros, tubería ya que está revestida con un blindaje metálico y tiene una inclinación de aproximadamente 43 grados. Un detalle que quisiera precisar en el caso de los túneles de carga es que el túnel de carga de la fase AB, o sea, es decir, de las máquinas que iniciaron su operación en el 83, es un túnel revestido de hormigón, a diferencia del túnel de carga de la fase C, o sea, para las unidades que iniciaron su operación en el 91, ese túnel no es revestido, es en roca viva. Eso ya en el transcurso del tiempo, de acuerdo a las inspecciones que se van realizando, generan la necesidad de intervenciones para mantenimiento, ¿no? La roca que está expuesta ahí en contacto con el agua, con el transcurso del tiempo sufre una degradación de sus características, lo que los geólogos llaman meteorización de la roca, que son desprendimientos que luego son arrastrados y producen golpes en las partes mecánicas ya de casa de máquinas, a pesar de que en el diseño, los túneles de carga al final de su recorrido tienen lo que se denomina una trampa de rocas, que no es más que una piscina que atrapa las rocas que se vienen arrastrando desde más atrás. Sin embargo, no todas se quedan ahí por el flujo o por la turbulencia, pueden arrastrarse también hasta casa de máquinas. En el caso de ese túnel de la fase C, nosotros tenemos previsto una intervención mayor para hacer la reparación, la corrección de estas zonas que tienen estas afectaciones y retirar obviamente el material que se ha desprendido y evitar ese arrastre. Ya cuando pues, la tubería de presión llega a casa de máquinas, tenemos lo que llamamos distribuidores, que son estos ramales que van ya hacia cada una de las máquinas, cada una de las unidades de generación, y al final de cada uno de estas derivaciones están ya las válvulas que conectan ya a cada una de las unidades de generación. Aquí tenemos algunos datos ya sobre los distribuidores, ¿no? Las longitudes totales, la longitud del tramo hacia el norte, en el caso de fase C, igual incluso los diámetros. Antes de pasar a casa de máquinas, quisiera puntualizar acá. En este punto, al final de cada uno de los ramales de distribución, como les decía ya, está la válvula principal hacia cada una de las unidades de generación.
Esa es la válvula que permite o no el paso de agua hacia la turbina en condiciones de reposo o cuando las unidades de generación están paradas. Esa válvula permanece cerrada y la secuencia de arranque de una unidad arranca precisamente con la apertura de esa válvula, ¿no? Pasamos ya a lo que es casa de máquinas. Esto es una vista panorámica de casa de máquinas con las dos fases, ¿no? Las dos fases de la central molino. En la parte baja tenemos las unidades de la 1 a la 5, que son las que iniciaron su operación en el 83, y las que están en la parte alta son las unidades de la fase C. En cuanto a características, son muy similares tanto el generador como la turbina. Hacen diferencia en la potencia. La potencia de estas máquinas, las primeras máquinas son de 100 megavatios, y en el caso de las otras son de 115. Esas son capacidades nominales. Sin embargo, por ejemplo, para este caso, la potencia efectiva ya es 105 y esta sigue siendo 115. Esos son los 1100 megavatios que tenemos como potencia en la central molino. Al lado izquierdo de cada una unidad de generación está el cuarto de los transformadores. Y sobre el cuarto de los transformadores, donde asoma una línea de luces, está la galería de los cables de alta tensión. Luego ya más a la izquierda están los pozos de cables, de los cables de alta tensión. Vamos a continuar con los equipos principales. Esta es la distribución de las unidades o de los sistemas y equipos dentro de casa de máquinas. En el nivel más bajo, donde estoy apuntando con el cursor, está ya la descarga de la turbina, ¿no? La descarga de la turbina está acá. En esta altura, esto que vemos acá, son los inyectores y el rodete de la turbina. Más arriba está el acople que conecta el eje de la turbina con el eje del generador, con la parte eléctrica ya. Y en esta zona está el generador con el estator y el rotor, que es la parte de gira, ¿no? Acá atrás, como les decía, está en esta zona están los cuartos de los transformadores, en esta zona la galería de cables de alta tensión, y más atrás están ya los pozos. Aquí hay unos datos sobre las dimensiones de la caverna de casa de máquinas. Tiene un ancho de 23 metros, una longitud de 184 y una altura de 42. 42 los diferentes niveles, ¿no? Como acá podemos observar en el diagrama, hay diferentes niveles. El nivel, por ejemplo, de la válvula esférica, el nivel de la turbina, del nivel del generador, el nivel principal, el nivel de ventilación y galería de cables. Aquí hay un diagrama que permite mirar ya en una vista diferente a la distribución de equipos dentro de casa de máquinas de cada unidad de generación. Miren, aquí está lo que hacía referencia cuando estábamos hablando del distribuidor. En esta zona está la válvula esférica. De este lado de acá se encuentra
del distribuidor que le corresponde a esta unidad. Entonces, aquí está la válvula esférica, y la válvula esférica, como les decía, es la que permite el paso de agua. Se conecta aquí en la parte alta, en este diagrama donde están los inyectores. Aquí está conectada la válvula esférica, y esta es la que permite el paso a esto que nosotros le llamamos caracol, y que tiene los 6 inyectores de la turbina. Aquí hay datos más específicos, más bien de la turbina. Aquí hay una diferencia con las otras 2 centrales que ustedes visitaron en semanas anteriores. El tipo de turbina de estas unidades de generación es Pelton. Las que visitaron en Mazar y Sopladora son tipo Francis. La diferencia fundamental en estos tipos de turbinas son que las tipo Francis, son de acción. Por eso es que no requieren una presión mayor, sino más bien están arrastradas por el caudal en el que están sumergidos. Las turbinas tipo Francis trabajan sumergidas en el agua. En cambio, las turbinas tipo Pelton son de tipo reacción. No trabajan sumergidas en el agua y se mueven por la fuerza de golpe que produce el agua cuando sale a través de estos inyectores. Esa es una de las diferencias. Una turbina tipo Pelton no trabaja sumergida, más bien tiene que mantener una distancia mínima entre el rodete o el elemento que recibe el chorro de agua y el nivel del agua que está en la descarga. Necesita una cierta diferencia en altura, un espacio donde la turbulencia del aire y el agua que está ahí no genere fuerzas que puedan frenar el giro del rodete. Estas son las potencias de las turbinas. Son de 116 megavatios para el caso de fase AB y 122 para el caso de fase C. El gráfico está claro, aquí son 6 inyectores. Sin embargo, miren, 6 inyectores nos da la capacidad de trabajar a su potencia, hasta su potencia nominal. Pero el sistema de control de los inyectores permite trabajar con una menor cantidad de inyectores. Se pueden trabajar con 3 inyectores, y con 3 inyectores obviamente podemos alcanzar hasta el 50% de la potencia nominal. Sin embargo, se gana mucho en eficiencia, ¿no? Porque mientras mayor apertura se tenga de los inyectores, se tiene una mayor eficiencia. Y continuando con la turbina, bueno, aquí está el acople, como les decía, entre la turbina y el generador. Este es el generador. Acá están los datos del generador. Bueno, tenemos 10 generadores, 10 unidades de generación. Las potencias, como les decía, bueno, aquí están en MVAs, no están en megavatios. En el caso de aquí debe haber un error. En el caso de la fase C es mayor, ¿no? Está cambiado esto, nos disculpan, por favor. Son de 0,9 de factor de potencia, un voltaje de salida de 13.8, una frecuencia de 60 Hz. Velocidad nominal 360 revoluciones por minuto, por los 20 polos que tiene el generador. El sistema o los sistemas de enfriamiento de toda la unidad de generación, porque, por ejemplo, la turbina tiene su propio cojinete con aceite y con un intercambiador de calor.
todo el agua necesaria para el enfriamiento de esos cojinetes, del propio transformador, del propio generador que tiene radiadores para su enfriamiento, se toman del agua de la descarga, ¿no? Una parte del agua que debería ir al río es nuevamente pasada a un pozo en esta zona de acá y a través de bombas se llevan a los diferentes sistemas, a los diferentes intercambiadores de calor, luego regresa y también va a la descarga. A la salida del generador se hace a través de un sistema que se llama de barras capsuladas, que son tuberías o ductos de cobre que están sujetos a través de aisladores y tienen una carcasa de protección. Esos son los que llevan ya la salida del generador hacia el transformador principal que está en esta zona de acá. Sin embargo, también, aparte de ir al transformador, hay unas derivaciones que permiten la conexión de los sistemas auxiliares de la propia unidad, como son, por ejemplo, el sistema de excitación que permite la alimentación al rotor, se hace a través de unos transformadores tipo seco que están instalados y que se autoalimentan del propio generador, y con esto se va al convertidor y luego ya la señal de corriente continua hacia los anillos colectores del rotor. Otra alimentación o otro sistema de autoalimentación es un transformador de los sistemas auxiliares. Este permite proveer de energía eléctrica a las bombas, a los motores que tenemos para cada unidad de generación. En el proceso de arranque o cuando una unidad esté en reposo, esos sistemas se alimentan desde un sistema de auxiliares de casa de máquinas, pero el momento que ya la unidad se conecta al Sistema Nacional Interconectado, todos estos sistemas se autoalimentan a través de este transformador de auxiliares. Obviamente ahí hay un esquema de transferencia automática con bloqueos que permite la conmutación de esas fuentes. El transformador principal está, como les decía, un cuarto al lado en el nivel principal, y desde aquí tiene ya la salida de los cables de alta tensión. En el caso de las unidades de fase AB, la elevación de tensión se hace de 13.800 a 138.000 kilovoltios, y en el caso de fase C se hace de 13.800 a 230.000 kilovoltios. Hay una diferencia también en el tipo de cables de alta tensión que se utilizan. Recuerden que esta central tiene ya, en el caso de fase AB, más de 37 años. La tecnología del cable de alta tensión, una tecnología que se llama EPR, que ya no es muy utilizada actualmente. Sin embargo, tiene un nivel de seguridad de un nivel de características bastante buenas. Se llaman cables tipo EPR, y lo que actualmente se utiliza en cualquier otra central de generación que ustedes visiten, sin duda van a mirar que los cables que se utilizan ahora son unos que se llaman tipo XLPE. En el caso de la fase C, hay una característica bastante particular también sobre estos cables de alta tensión. En los momentos que se diseñaron estos cables, para la longitud, el trayecto que tienen que recorrer esos cables, no era común tener cables de 230.000 voltios. Se diseñaron unos cables específicamente para este proyecto y son cables que tienen aceite en su interior, ¿no? Entonces, son cables bastante particulares que no se encuentran, ya no se fabrican, y que demandan un cuidado adicional a que un cable tipo seco, como son los XLP o los EPR. Tiene un sistema de aceite a presión que permite el aislamiento de la parte conductora con las capas de aislamiento hacia el exterior. Dentro
de casa de máquinas, antes de pasar al siguiente equipo principal, también podemos mirar estos puentes grúa, que existen siempre en todas las centrales de generación. Ustedes podrán observar que hay puentes grúa. En el caso de la central Molino tenemos 2 puentes grúa. Cada uno tiene dos ganchos, uno para 25 toneladas y el otro para 135 toneladas. Sin embargo, cuando tenemos que levantar, por ejemplo, el rotor de un generador, esos 2 puentes tienen que acoplarse para que puedan levantar el peso total del rotor. Un detalle que quisiera también precisar es el tema del sistema de enfriamiento de los generadores. Es, como les decía, a través de radiadores. Tiene 6 radiadores alrededor del generador que permiten el enfriamiento de este equipo, ¿no? Asimismo, para esos radiadores, como les decía, se toma el agua de la descarga a través de un pozo y bombas. Ahí tenemos la fotografía de un rodete de la turbina. Este es el que funciona, como les decía, con su principio de funcionamiento es una turbina de tipo reacción. En esta zona donde estoy marcando con el cursor es donde el inyector manda el agua justo a este punto de acá, y el agua se desplaza alrededor de cada una de los cangilones del rodete, y esa fuerza y ese impacto es el que hace girar toda esta masa que tiene cerca de 15 toneladas. Y esta es la que transfiere a través de este otro eje que está acá el movimiento para el rotor del generador. Aquí en esta fotografía se puede observar esta parte de acá, es donde están los cojinetes de esta turbina. O sea, son segmentos metálicos que abrazan al eje y que permiten que esté fijo en una posición que no genere desplazamientos y vibraciones al equipo rotativo como tal. Entonces, dentro de esto hay estas piezas metálicas que hacen de guía, y está lleno de aceite, y dentro de este aceite hay intercambiadores de calor que son del tipo serpentín, por donde circula agua enfriando ese aceite. Aquí hay sistemas de monitoreo. Aprovecho la fotografía para explicarles. Sistemas de monitoreo, podemos ver, son sensores de desplazamiento de los ejes que permiten, a través de un sistema especializado, controlar que los parámetros de vibraciones estén dentro de los límites permitidos y eviten el desgaste de todas las partes mecánicas. En el caso de los inyectores también les decía que podemos controlar, que no siempre están trabajando los 6, también podemos controlar de manera individual. Aquí en la foto precisamente se ve la válvula que permite el control individual de cada uno de los inyectores. Hay 6 de estas válvulas que permiten el control. Eso se implementó desde el 2017 a través de la modernización del sistema de control del regulador de velocidad. En el diseño original, el desplazamiento de los inyectores era un sistema mecánico, y a través de varillaje todos se movían al mismo tiempo. Entonces, en esas circunstancias no teníamos la posibilidad de hacer un control individual de inyectores, lo que ahora, a través de la modernización de este sistema, hemos conseguido, y que permite beneficios como el hecho de aprovechar de mejor manera el agua al no tener todos los inyectores abiertos para una potencia muy baja de la unidad. E incluso
eso ya a nivel de operación del Sistema Nacional Interconectado genera una seguridad porque la máquina puede estar con baja potencia en línea, lo que genera una reserva importante para los casos de contingencia en el Sistema Nacional Interconectado, como es la desconexión de una central grande, y las unidades inmediatamente toman la carga que dejó de suministrar esta otra central. Aquí tenemos una fotografía tomada desde la descarga. Este rodete está montado en su sitio. Aquí se alcanza a ver un inyector. De estos hay 6 alrededor de todo el rodete. Y esta es la descarga, ¿no? Como les decía, una parte de esto se va a un pozo que está al lado para el enfriamiento. Aquí hay datos sobre la turbina. Este nivel 1323 es el eje de la turbina. Y lo que les explicaba hace rato es que entre ese eje y el nivel de la descarga, o sea, donde está el agua ya que se va hacia el río, debe haber una diferencia para evitar que la turbulencia y el flujo de agua que existe en esta zona cuando la unidad está operando evite fuerzas que puedan frenar el giro de la turbina. Aquí está el peso, la composición del material, los fabricantes. Estos son los fabricantes originales de los rodetes. Sin embargo, a lo largo del tiempo, normalmente las compañías van cambiando de dueños y se fusionan y actualmente ya no son estos los fabricantes. Aquí hay 22, un número que es 22, que son 22 de estos álabes que están alrededor del rodete. Esto es un detalle de cómo están el caracol, los inyectores. También se puede ver acá la válvula esférica que les mencionaba, pero sin embargo ya sobre estos detalles ya hemos comentado. Vamos al generador. El generador que toma la energía mecánica del giro del rodete, pues, y lo transforma a energía eléctrica. Es la fotografía que tenemos a la derecha muestra el rodete de uno de los generadores. Son muy parecidos, como les decía, tanto fase AB como fase son muy idénticos. Aquí cada uno de estos son los polos del rodete. En esta zona de acá, cuando está montado, aquí está el cojinete que permite el giro y mantener el giro de este elemento giratorio que es el rotor, y esta es la zona que acopla con la turbina. En esta última parte de acá arriba, está acoplado el sistema de anillos colectores, un sistema giratorio que a través de escobillas permite la transferencia de la corriente continua hacia todo este bobinado. Y este bobinado, a través del principio de inducción, es el que induce energía hacia el estator, ¿no? Que es la parte ya fija. Aquí tenemos características del generador. Originalmente son de marca ABB, los generadores, perdón, de marca Siemens, los generadores de la fase AB. A la actualidad Siemens ya no fabrica generadores, al menos en este tipo. Y los de la fase son de marca Ansaldo, que actualmente sí todavía siguen fabricando generadores. Son
muy similares. Aquí hay una diferencia. El tema del clase de aislamiento. Para la fase B son clase F, fase C son clase B y fase C son clase F. Obviamente es por la época en la que estos fueron construidos, ¿no? Entonces soportan una temperatura menor que estos de acá. La siguiente parte, el transformador, ya les había dado algunos datos. Aquí hay diferencias en las potencias, ¿no? Por el tamaño de unidad de generación. Son transformadores trifásicos. En algunas centrales, por ejemplo, Coca-Cola tiene una filosofía diferente. En el caso de los transformadores de unidad, tienen transformadores monofásicos. O sea, hay un banco de transformadores para cada unidad. Eso, cuando las potencias son grandes, ayudan a que el repuesto que haya que tener en bodega sea un transformador monofásico y no uno trifásico, que obviamente representa mayor costo. Los niveles de tensión que ya habíamos hecho mención, los unos hasta a 138 kilovoltios y los otros a 230 kilovoltios. Aquí están las fotografías de los transformadores. Tienen un cuarto para cada transformador, sus intercambiadores de calor también para enfriar el aceite. Aquí está la llegada de los ductos desde el generador, y de este lado es la salida de los cables de alta tensión ya. Debajo de cada uno de los transformadores tenemos sistemas que permiten la evacuación de aceite hacia un pozo de recolección de aceite en el caso de alguna fuga, y evitar obviamente contaminación de todas las instalaciones. También hemos implementado un sistema para cada uno de los transformadores, un sistema que permite disminuir los efectos de una posible explosión. Uno de los eventos más catastróficos que puede sufrir una instalación de este tipo de centrales en caverna es la explosión de un transformador. La explosión de un transformador, más allá del daño del propio transformador, genera daños colaterales por la fuerza de la explosión, a pesar de que cada uno de estos transformadores está en un cuarto que tiene paredes cortafuegos, pero de todas maneras produce daños. Sobre todo las ondas explosivas salen por los sitios que interconecta cada uno de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, la entrada de estos ductos, la salida de los cables de alta tensión. Entonces, hay sistemas que permiten detectar de manera temprana las variaciones de presión que producen las fallas de los transformadores. Un arco eléctrico, un contacto mal hecho genera calentamiento, y eso en el aceite genera variaciones de presión que viajan hasta dispositivos que están instalados en la parte alta de las cubas de los transformadores, y ante la detección esa lo que hacen es liberar una salida del aceite para evitar la sobrepresión y evitar la explosión. Eso se tiene ahora instalado en los 10 transformadores para seguridad de las instalaciones. Además de que cada uno de los transformadores y generadores tienen sus propios sistemas de extinción de incendios, ¿no? Ahora, como les decía, vamos a hablar de los sistemas auxiliares, los de mayor relevancia. Entre ellos está el sistema de agua de enfriamiento, que ya les había ido mencionando. Debajo de esta zona está la descarga, ¿no? Acá atrás está la turbina, la descarga, y atrás de esta pared que está a la izquierda,
está el túnel de descarga. Asimismo, como teníamos los distribuidores para la turbina, era un único túnel que venía y tenía derivaciones hacia cada unidad. En este caso, la descarga es muy similar. Hay un único túnel para cada 5 unidades y las descargas se van acoplando a ese túnel de descarga. En este paso del agua de la descarga, aquí hay una compuerta que permite el ingreso de agua a un pozo que está debajo de de estos grupos motor-bomba, y aquí queda almacenada el agua para con estas bombas regresar el agua hacia los diferentes sistemas y luego nuevamente viene acá a la descarga. Es un sistema diferente al que posiblemente vieron en Masar y Sopladora. Estas unidades de generación tienen un sistema de agua de enfriamiento individual por cada máquina. Miren, aquí está el de esta máquina, acá está la otra máquina y así. En el caso de las centrales de Masar y Sopladora, este sistema es compartido. Digamos, hay un sistema de enfriamiento único para toda clase de máquinas y que se distribuye para todas las unidades. Obviamente en costos eso sin duda significa una inversión menor. Sin embargo, ya en la operación de la planta y cuando haya que hacer mantenimientos, generan, digamos, una indisponibilidad del resto de unidades de generación también. Otro de los sistemas importantes, obviamente, es el regulador de velocidad de la unidad de generación, ¿no? El regulador de velocidad es el componente fundamental, sobre todo en el control de la frecuencia del sistema. Tiene dos partes, ¿no? La parte mecánica, que es la que está en la fotografía de abajo, y la parte de control, ¿no? La parte de control, que es la que comanda sobre estos elementos mecánicos con las señales que toma de campo del generador como tal, del generador y la turbina. Entonces, estos sistemas son nuevos para el caso de Molino. En el 2017 se modernizaron. Anteriormente teníamos sistemas basados en electrónica analógica de estado sólido, sin embargo ahora son completamente digitales, ¿no? La parte mecánica sufrieron algunos cambios que se ajusten a esta nueva tecnología, pero en su gran mayoría siguen siendo, se sigue manteniendo el diseño original. Cada uno de estos sistemas principales también, no lo destaqué, pero el sistema de agua de enfriamiento es igual, tiene siempre un esquema de sistemas principal y redundante. Mire, aquí en el sistema de agua de enfriamiento teníamos 2 bombas por cada unidad, acá también tenemos 2 bombas por cada unidad, y siempre trabaja una y la otra trabaja ante la falla de esta como respaldo. Los sistemas principales en su gran mayoría tienen esta configuración. El regulador de velocidad en su conjunto, la parte digital y la parte mecánica, lo que hacen es tomar la señal que viene de campo, en el caso nuestro, viene desde la escala, un requerimiento de potencia, y lo que hace es comandar una válvula que tiene acá para enviar una presión variable a los inyectores, lo que permite abrir o cerrar el inyector y obviamente el paso de mayor o menor cantidad de agua para incrementar o disminuir la potencia de la unidad. Es un lazo de control cerrado que posteriormente es una verificación de que eso se haya cumplido, si no sigue mandando señales hasta obtener el valor que corresponde. Los reguladores de velocidad o las máquinas, las unidades de generación como tal, tienen lo que nosotros conocemos, una característica específica que se llama estatismo, ¿no? Que depende ya de la característica propia de unidad y
tienen su tiempo de respuesta ante una variación de potencia. Entonces, esos tiempos de respuesta pueden ser variados y ajustados a través de estos sistemas, para que ante una variación de potencia, las unidades de generación respondan de manera más rápida o la respuesta sea más lenta. Si es que hay una respuesta muy rápida, el problema puede ser que se cause una oscilación, y en el caso de una respuesta muy lenta, en cambio, el problema es que la falla permanezca por más tiempo. Entonces, hay procesos que se llaman sintonización que permiten ajustar en la respuesta más adecuada a cada uno de los generadores. Listo, sigamos. El anterior sistema nos permitía controlar la velocidad, la potencia de la máquina, incrementando o disminuyendo la cantidad de agua por cada inyector. Al final, ese es el concepto. Otro parámetro que se tiene que controlar en las unidades de generación es la tensión, ¿no? La generación de potencia reactiva al final, y esta se hace a través del regulador de tensión, que lo que hace es suministrar mayor o menor corriente al rotor del generador. Asimismo, es un sistema de control cerrado que toma datos de campo, como son el voltaje del generador y el voltaje de consigna que se requiere, y hace los ajustes a través de estas variaciones. ¿Cómo hace las variaciones ya en físico? Así como el regulador de velocidad varía la apertura o cierre del inyector. En este caso, lo que se hace es que se controla el ángulo de disparo de los tiristores que hacen la rectificación y permiten enviar mayor o menor corriente hacia el rotor. Ese es el principio de funcionamiento. En el caso de los reguladores de tensión, todavía en el Sistema Nacional Interconectado no hay un sistema automático de control de potencia reactiva, ¿no? Como si lo existe en el caso de la potencia activa, o que hay un sistema automático de control de generación, lo que conocemos como AGC. Pasamos a un sistema ya más global, que es el sistema de servicios auxiliares. La planta, la central de generación como tal, requiere alimentación a sus diferentes componentes. En el caso nuestro, de la central molino, la alimentación se hace a través de la subestación de Transeléctrica, la subestación Molino. Tenemos dos alimentaciones desde la subestación Molino a un centro de fuerza de doble barra con acoplamiento y bloqueo, y desde esta barra se hacen alimentaciones a los diferentes puntos. Incluso en el caso de la central Molino, desde aquí se alimenta, o se alimentaba al menos a Sopladora en su fase de construcción. Ahora Sopladora también se autoalimenta desde la red del Sistema Nacional Interconectado a través de la subestación. Pero, por ejemplo, va a Mazar, también van alimentaciones a la presa, al propio campamento. Y hay dos alimentaciones que se van a casa de máquinas, así, con un esquema muy similar, que es de doble barra con acoplamiento y bloqueo. Y desde aquí se hace la alimentación a cada una de las unidades de generación. Aquí en esta barra están conectadas las cargas, las bombas, los motores, lo que decíamos. Y miren, aquí está el diagrama unifilar de lo que les explicaba anteriormente. Aquí está el generador, la salida del generador al transformador principal, y aquí hay una derivación a este transformador de auxiliares que alimenta la misma barra de cargas. Entonces, esta barra de cargas de la unidad tiene doble alimentación, desde los auxiliares de casa de máquinas y desde su propia unidad. En reposo se alimenta de este lado, y cuando está en línea sincronizado se alimenta de este lado.
Acá está la otra derivación, que es el transformador de excitación con sus rectificadores y ya directamente la alimentación al campo. Hay cargas de toda casa de máquinas que tienen que ver con iluminación, con los bancos de batería, los sistemas de ventilación, talleres incluso. Este es el esquema de sistemas auxiliares. Hay una característica que tiene la central molino, bueno, y todas las centrales en realidad del Pauta Integral, la capacidad del arranque en negro. El arranque en negro es cuando todo el sistema nacional interconectado ha colapsado o no podemos recibir energía desde ningún otro punto y tenemos que, por nuestra propia cuenta, poner en servicio nuevamente los generadores. En el caso de la central molino, esto se hace a través de este generador de emergencia. Hay un generador de emergencia que está dentro de casa de máquinas, que no es uno como normalmente se coloca en la actualidad. Este es también un generador un hidráulico. También utiliza el agua de la tubería de presión para su funcionamiento, no utiliza combustible. Este es el que alimenta a esta barra cuando ya no se pueda alimentar desde este sitio porque todo el sistema se cayó, se alimenta esta barra y a través de estos interruptores pueden hacer un arranque en negro de una unidad de generación. También obviamente aquí hay unas cargas que se denominan esenciales, que son las que hay que dejarles conectadas, como son, por ejemplo, el sistema de corriente continua. Otro sistema importante que tenemos y que lo destacamos independientemente de otros sistemas de control es el sistema de sincronización. Originalmente las unidades fueron diseñadas cada uno con su sistema de protecciones y dentro de los sistemas de protecciones también se incluía un sistema de sincronización manual. Manual para los que alguna vez tuvieron la oportunidad de hacer eso, es un control de potencia activa, reactiva, con perillas, hasta conseguir las condiciones de sincronización y hacer el cierre del interruptor. Sin embargo, se implementaron un sistema de sincronización automático a través de estos relés de sincronización y uno de verificación de sincronización para las unidades de generación. Eso permite una respuesta más rápida. Sin embargo, por espacio físico e incluso por la optimización, se implementó asimismo un sistema para cada 5 unidades. Hay un selector que permite seleccionar qué unidad se va a sincronizar y hay otro sistema igual para las otras 5 máquinas. Pero miren que a pesar de que esto es digital nuevo, todavía se mantienen los controles manuales. Hay ocasiones en las que no se disponen de señales y las sincronizaciones se deben hacer en barra muerta. Entonces, en esos casos se utilizan todavía sincronizaciones manuales. Esto es precisamente es una sincronización manual que es lo que está detallado acá. Okay. Tenemos una vista de la subestación Molino. Ya después del transformador y los cables de alta tensión, estos llegan a esta zona de la subestación. Este patio de aquí, la parte baja de la imagen, es el patio de 138.000 voltios. En esta zona baja de aquí llegan los cables de las unidades de la fase AB. Está de la unidad 1 a la 5. Además, aquí hay 2 posiciones de línea. Son las líneas que van hacia Cuenca, que son las únicas líneas que están en 138.000. Ahora, este patio de 138.000 está conectado con el patio que está más acá atrás, que es el de 230.000, a través de unos autotransformadores que hay en este patio intermedio. Las líneas que van a Cuenca no demandan más allá de 100 megavatios, sin embargo, recordarán que en el caso de la fase AB tenemos como 525 megavatios disponibles. Entonces, el excedente es transferido al otro patio
para que a través de las líneas que vayan en 230 a otras localidades sean evacuadas. Aquí hay una conexión, asimismo con cable, hasta los autotransformadores y luego a las posiciones de línea. Las posiciones de las unidades de fase C están en esta zona de acá atrás. Ahí es donde llegan los cables de alta tensión. La subestación obviamente está administrada por otra unidad de negocio que es Transelectric. Nosotros compartimos únicamente, como vimos en el diagrama unifilar, la alimentación que viene del terciario de estos autotransformadores a ese centro de fuerza que nosotros tenemos. Aquí está un diagrama ya unifilar que permite ver eso que estaba diciendo. Miren, están las unidades de la 1 a la 5, las posiciones de las líneas a cuenca, y aquí están los transformadores los autotransformadores de acoplamiento de los dos patios. Aquí está y del terciario nosotros tomamos esta alimentación a nuestro centro de fuerza. La una alimentación y la otra alimentación a ese esquema de doble barra que tenemos. Acá está el patio de 230 1000 voltios y las unidades de las 6 a la 10 y las posiciones hacia las diferentes posiciones. Shorai, esta que va a Shorai, anteriormente iba a Milagro, pero se abrió esta línea para hacer la conexión de la central Mazar. Esta de Pascuales también está sufriendo cambios, se está abriendo y yendo a pasar por la subestación Tada, y todavía tenemos las otras líneas de Riobamba y Totoras. El diagrama muestra el sistema de medición comercial, básicamente, que tenemos nosotros. Están en cada una de las posiciones instaladas las mediciones que permiten controlar o que registran más bien cada uno de los parámetros de las líneas, ¿no? Incluso nosotros tenemos en estas derivaciones que les comentaba que vienen desde los autotransformadores, mediciones, porque esto corresponde ya a un consumo de la central. Esto corresponde a un consumo de central, y en las liquidaciones de energía lo que se hace es la energía entregada se resta de los consumos propios para hacer la liquidación. Aquí hay detalles que ya se les estaba indicando, ¿no? La subestación. Tenemos dos líneas en 138, 6 en 230 kV. Los autotransformadores son dos bancos. Aquí están las relaciones de 138, 230 y el terciario 13.8, que es el que nos sirve para la alimentación de auxiliares. Y la capacidad de cada banco es 375. Miren, hay un detalle. 375 es la capacidad de un banco, ¿no? Tenemos dos bancos, estábamos hablando de 750. Sin embargo, en los casos de mantenimiento, nos quedaríamos solos con los 375, y de los 525 que nosotros podemos generar en el lado de fase AB, 100 se consumen o se van hacia Cuenca, entonces nos quedarían 425 que no se podrían transferir a través de este único banco que estaría en servicio cuando hay un mantenimiento. En esos casos se generan restricciones de potencia desde una subestación a la otra subestación. Este es un diagrama ya que permite mirar en el sistema de 230, donde estamos ubicados nosotros. Pues aquí estamos nosotros, ¿no? Molino, la barra de 138 y la barra de 230. Y las conexiones, ¿no? Acá está la subestación Shorai, que es donde se conecta Mazar. Y esto ya es el anillo de 230, incluso que está Colombia. Vamos a terminar este recorrido de la central Molino con el centro de control de generación. El centro de control de generación fue implementado
desde el 2004 hasta el 2007 como una necesidad del Sistema Nacional Interconectado ante la interconexión con Colombia, y se requería hacer el control del intercambio, el control automático de generación, el control de frecuencia. En los inicios de la interconexión con Colombia, toda esta función que les indico de control de intercambio, control de frecuencia, lo hacía directamente el SENACE como administrador técnico, pero en los casos que no podía hacerlo, se le delegaba al Sistema Nacional de Colombia. Recuerdo que se llamaba CND, no sé si sigue manteniendo el nombre. Ellos, a través de una unidad terminal remota que tenían instalada ahí en Molino, tomaban control directamente de nuestras unidades. Entonces, obviamente, para evitar eso y también la necesidad de mejorar el control de las unidades de generación, se implementó este centro de control de generación, que tiene dos partes del centro de control de generación, que es el SCADA como tal, que es la adquisición de datos, la supervisión, y tiene este sistema, que es un sistema de General Electric Power, es un producto que se llama PowerOn, que es un EMS, o sea, un sistema de manejo de energía. ¿Por qué fue desarrollado así? Porque está pensado en la administración de todas las centrales de la cuenca del Paute, las 3 centrales actualmente en operación, más la que vendría luego de su construcción, que es Cardenillo. Actualmente, desde este centro de control, se controlan ya las centrales de Mazar y Molino. Está implementado todo el sistema de control de Sopladora también. Sin embargo, Sopladora, al estar en el inicio de su operación, hasta hacer los ajustes del sistema de control propio, todavía no se ha trasladado la operación a este centro de control, a pesar de que ya todo está listo acá. Desde este centro de control se hace intercambio de información con el SENACE en tiempo real, ¿no? A través de enlaces de comunicación. Enviamos nosotros el estado de nuestras unidades y ellos nos envían los datos de la interconexión con Colombia. Además, la central Molino, junto con Coca-Cola Sinclair, hacen el control automático de generación. Entonces, a través de estos enlaces que tenemos con el SENACE, nos envían a nosotros el valor de corrección cada cierto tiempo, cada 4 segundos en realidad, y ese valor de corrección, que es un valor de potencia, nuestro sistema toma automáticamente y lo distribuye en las unidades de generación que estén asignadas al control automático de generación, que normalmente son entre 3 y 5 unidades. También tenemos otro enlace con Transelectric para obtener los mismos datos de la interconexión. ¿Por qué tenemos esa redundancia? Es porque el centro de control de generación actúa como un sistema de respaldo del SENACE. Si el SENACE tiene una caída de su sistema y no pueden hacer el control automático de generación, nos delegan esa función, transfieren directamente a nosotros y nosotros hacemos directamente ese control. Entonces, por eso tenemos ese otro canal de adquisición de datos a través del SENACE. Ahora incluso estamos trabajando en obtener datos directamente de la subestación de interconexión sin pasar por el sistema de control del SENACE. Eso es lo que se ha requerido ahora para mayor seguridad, ¿no? Para mayor seguridad del sistema. Es por eso, para asegurar que estén operativos siempre estos canales de comunicación y el sistema nuestro de respaldo para el SENACE. Periódicamente, una vez a la semana, hacemos un cambio programado para que el AGC lo haga este sistema nuestro y el SENACE nos pase el control. Se ha utilizado con mucha frecuencia este tema. Los sistemas digitales, como ustedes conocen, cuando hay actualizaciones, a veces presentan problemas y el sistema tiene que reiniciarse. En esos casos,
nosotros tomamos el control del sistema para hacer el control automático de generación. Desde aquí se hacen las tareas de arranque, sincronización, modificación de potencia y parada. Desde este punto de acá. Desde casa de máquinas, los operadores que están en casa de máquinas se encargan del monitoreo de esa secuencia de arranque y del monitoreo de la secuencia de parada. Esto es lo que está implementado como despacho centralizado. El SENACE nos tiene, debe remitir la consigna y es el sistema nuestro, es el que decide el despacho más óptimo a ser asignado en cada una de las centrales. Como les decía, en este momento Sopladora todavía no está transferido, pero Mazar y Molino ya. Ahí están unos ejemplos de las pantallas. La de abajo es la que hace el control automático de generación y la que está arriba es la que hace las variaciones de potencia en las unidades que están en nuestro control. En la pantalla de arriba hay las unidades, unas que están en modo de control automático y otro en modo de control base. Estas unidades que están en modo de control automático son las que reciben la consigna o el valor de potencia que viene a través de esta interconexión que tenemos con SENACE y automáticamente varían. Estas están variando constantemente. En cambio, en estas que están en modo base, la variación de potencia se hace en función de las solicitudes del SENACE. El SENACE decide en qué momento varía la potencia en más o en menos. Esto es lo que les comentaba sobre el tema de la interconexión con Colombia. Tenemos esa función implementada, cada cierto tiempo hacemos probando que estén habilitados los canales y ahora estamos tratando de implementar una conexión directa con la subestación que está a punto de ponerse en servicio en la frontera con Colombia. Y lo que ya les había comentado, pensamos en capacidad de controlar Mazar, Molino y Sopladora. También la presa de Enel Palacio, que les había comentado al inicio, pues tenemos un algoritmo que controla directamente la apertura, el nivel al final, a través del el nivel de la embalse a través de la apertura o cierre de las compuertas. Lo último que les había, informado, hay una relación muy directa entre la central Molino y la central Sopladora. Sopladora no tiene un embalse, una represa, entonces el agua proviene directamente de la descarga de Molino. ¿Qué significa esto? Que si es que Molino tiene una variación de potencia, Sopladora debe también cambiar su potencia. Hay en la zona de la descarga original de Molino se construyó una cámara de interconexión. Es al final, digamos que una represa muy pequeñita que está antes del túnel que se va hacia Soplador. Las dos centrales tienen que operar de manera conjunta. No se puede hacer una variación de potencia en Molino sin hacer una variación de potencia en Sopladora. Las unidades de Sopladora, cada una a su máxima potencia, consumen 50 metros cúbicos por segundo, y en el caso de Molino, cada unidad consume 20 metros cúbicos por segundo. O sea, hay una relación directa cuando haya que operar esas dos centrales, porque no se puede permitir que, por ejemplo, esa pequeña cámara de interconexión o represa pequeñita se quede
sin agua porque el consumo de sopladora es mayor a lo que se está turbinando en molino. Hay controles automáticos, obviamente, para evitar eso, pero las variaciones tienen que ser, digamos, conjuntas. Estas son las descargas originales de la central molino y que, si bien es cierto, todavía están ahí. Sin embargo, solo en condiciones en las que estamos a plena carga y sopladora no está utilizando todo ese caudal, todavía el agua va por esas descargas originales. Ahora, cuando esto no ocurre, el agua está retornando al río después de la descarga de sopladora. Eso les hemos querido presentar. Espero que haya sido útil la información y se hayan podido ubicar y conocer el proceso de generación en la central Molino. Gracias. Listo. Gracias, ingeniero. Vamos a ver si hay preguntas para poderlas contestar. Pueden hacer preguntas, pueden escribir en el chat de Cuya. Bueno, al parecer no hay preguntas, solo les mandan saludos. Ya, sí hay. El doctor Javier Urquizo pregunta, ¿tienen información de la hidrología de la zona? Sí, le dice que un gusto saludarle al doctor. Mire, tenemos una red de estaciones que permite obtener la información de la hidrología de la cuenca. También tenemos convenios con Etapa para la utilización de la información de la red que ellos disponen. Entonces, esa información nos permite generar, a base de estadística, pronósticos de caudales que son un, un requisito normativo que se debe cumplir con el envío de esta información hacia el SENACE, ¿no? Ok, dice Alejandro, dice muchas gracias, excelente participación, saludos de Honduras. Otra pregunta dice, ¿qué hay de la hidroeléctrica Cardenillo? Ya que es parte del complejo Pauta Integral, ¿ya se está en la construcción? Bueno, yo les comentaba que la central Cardenillo tiene sus diseños ya definitivos, está lista para construcción. Sin embargo, ya la fase o la etapa de financiamiento y el inicio mismo, entiendo que ya le corresponde al Ministerio del Ramo e incluso al gobierno mismo como tal decidir la modalidad la modalidad de financiamiento para la construcción. Ok, listo. Dice Franklin, gracias por la presentación. ¿Nos puede indicar la historia de por qué existe la transformación de voltaje de la primera fase de 13.8 kV a 138 kV, mientras que la fase C va directamente a 230 kV? Sí, claro, cómo no. El caso de los 138 kV fue
por la necesidad o porque la infraestructura en ese momento hacia la zona sur estaba a ese nivel de tensión. Sin embargo, ya para la fase C, todo ese bloque de energía que se generaría ya no era necesario para esa zona, sino tenía que irse al norte, y en el norte ya se tenía un sistema a ese nivel de tensión. Y obviamente, ustedes conocen que a un nivel de tensión mayor las pérdidas disminuyen, ¿no? Y ya al tener la infraestructura existente, pues se decidió por ese nivel de tensión. Ok, dice el doctor Urquizo que la próxima semana se comunica con usted. Ok. Y otra pregunta, dice, ¿dónde puedo conseguir información acerca de las características de la construcción de la hidroeléctrica Cardenillo? Bueno, entiendo que no es una información que esté disponible al público, ¿no? Más bien eso habría que gestionar ya a través de las autoridades del ramo, ¿no? Ok, dice el ingeniero William Cañar, dice, como ingeniero electrónico en automatización, ¿cómo podría incluir a un grupo o proyecto hidroeléctrico? Me interesaría formar parte. No tiene nada que ver. No, no, Por, no, no le entiendo mucho por, la pregunta. dice que al ingeniero William que le gustaría formar parte de un proyecto hidroeléctrico. ¿Cómo podrías formar parte de ello? Como ingeniero en electrónica y automatización. Bueno, si es que es en proyectos nuevos, entiendo que tiene que relacionarse con las empresas que van a hacer la construcción o la fiscalización. En el caso de proyectos en operación, efectivamente nosotros tenemos el área dedicada a control y automatización, que son ingenieros electrónicos, efectivamente. Y sin embargo, eso ya depende de las plazas disponibles que existan. Listo, ingeniero Enrique. Por ahora ya no hay más preguntas. La rama estudiantil de la Católica le agradece muchísimo su aporte y agradecemos también el aporte del tour virtual que hemos tenido de las 3 centrales hidroeléctricas, el complejo Pauta Integral. Listo, un gusto. Buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos los que participaron.